Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Señor, te damos gracias por esta hermosa epístola. Gracias, Señor, porque tú la tenías preparada para esta iglesia el día de hoy. Sabemos que no hemos escogido ningún tema, sino que tú tienes el tema exacto y preciso que necesitamos cada día. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos ser imitadores tuyos. Nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay una frase muy popular que escuchamos muchas veces cuando veíamos algunas películas. Esta frase decía: cualquier parecido es pura coincidencia. Pero yo quiero cambiar un poquito la frase, decir cualquier parecido es cierto. La semana pasada vimos que en la iglesia hay personas que tienen un espíritu como el de Gayo, que es un espíritu, como vimos, hospitalario, un espíritu de amor hacia los que predican la palabra. Y esto simplemente lo tenía Gayo por dos razones. Porque Gayo estaba en la verdad. Él se mantenía pegado a la Biblia y Gayo estaba caminando en la verdad. Simplemente Gayo podía ser de esa manera hospitalario porque el amor del Señor estaba en él. El que no tiene el amor del Señor difícilmente puede tener estas características de Gayo. Pero hoy vamos a ver que lamentablemente en esta carta también se menciona a otra persona que tiene un espíritu diferente al de Gayo. Y su nombre es Diótrefes. Juan creo que insiste o está muy animado en contar acerca de esta historia para que nosotros podamos identificar a estas personas y que nosotros podamos saber qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos este tipo de personas. Como les decía, hoy en día muchas personas poseen el espíritu de Gayo y podemos encontrar gente que está haciendo el trabajo de Gayo, soportando a los misioneros, recibiendo a aquellos que predican la palabra. Pero también hoy en día hay muchos que tienen el espíritu de Diótrefes y lo único que están haciendo es destrozando las iglesias, destrozando la unidad de las iglesias, destrozando el amor que tienen los hermanos entre sí. Juan nos escribe entonces para que estemos en guardia contra estos Diótrefes, para que nosotros podamos identificar a estas personas, para que nosotros podamos ver cuál es el espíritu que caracteriza a estos hombres, que no es el espíritu del Señor ni el espíritu de los apóstoles. Entonces, rápidamente, vayamos al estudio de la palabra. Vamos al verso 9. El verso 9, aquí vamos a encontrar dos características que van a identificar a estas personas que tienen el espíritu de Diótrefes. El verso 9 dice: yo he escrito a la iglesia. Juan está escribiéndole a la iglesia, nos está escribiendo el día de hoy a nosotros. Por eso tenemos que poner mucha atención. Y dice: pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Aquí vemos las dos características de Diótrefes. En primer lugar,
vemos que a los que tienen este espíritu les gusta ser los primeros lugares. A ellos les gusta tener preeminencia. Así dice el verso 9, a los cuales les gusta tener el primer lugar. Y el primer lugar o la preeminencia, en el griego la palabra preeminencia es philoproteu, y esta palabra significa que es aficionado a ser el primero. Ayer, cuando terminaba el campeonato de fútbol en Guatemala, ¿cuántos aficionados gritaron porque les gusta ser el primero? Y esto es lo que significa la palabra philoproteu, que su amor los lleva a pasarse sobre cualquier persona con tal de ser ellos los primeros, con tal de ser ellos los únicos que se vean. Pero desafortunadamente estas personas no toman en cuenta este pecado del poner el yo en primer lugar. Y ahí está la raíz del pecado de Diótrefes, en querer poner siempre el yo en primer lugar. Jesús nos enseña que nosotros debemos de ser humildes y dar servicio a los demás. En Mateo 20:28, ustedes conocen esta historia. Solo voy a leer los versos 27 y 28 de Mateo 20, pero todos ustedes creo que conocen esta historia. Cuando la madre de Santiago y de Juan se presentaron delante de Jesús a pedirle que cuando él estuviera en su reino pusiera a sus hijos en primer lugar. Y es que eso es todo lo que todos andamos buscando, o por lo menos los que tienen el espíritu de Diótrefes. Pero el Señor Jesús, en el verso 27 de Mateo 20, les contestó esto: el que quiera ser el primero entre vosotros, tiene que ser vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Mateo 23, el Señor Jesucristo también les habló a los escribas y a los fariseos, que ellos se preguntaban, ¿quién es el que va a ser el más grande en el reino de los cielos? El Señor Jesucristo les dio esta respuesta. En Mateo 23, versos 11 y 12, el Señor les dijo: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También Pablo nos enseñó acerca de esto, de a quiénes son a los que nosotros debemos de darle honor, a quienes nosotros somos a los que les debemos de dar preferencia. En Romanos capítulo 12, verso 10, el apóstol Pablo dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Pablo nos está diciendo, amémonos. El amor es el mandamiento que el Señor nos dejó. Ámense fraternalmente unos a otros. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Si usted quiere ser honrado, honre primero a los demás. Si usted quiere ser el primero, usted debe de ser el servidor de los demás. Si usted quiere ser enaltecido o tener la preeminencia, esté dispuesto a dar su vida por los demás. Pero estas personas que desean tener el primer lugar, en su mente solo hay egoísmo. En su mente solo están pensando en el yo quiero ser, yo soy. Pero nosotros los cristianos debemos de imitar al único que es digno de ser imitado. ¿Y quién es el único que es digno de ser imitado? Jesucristo. Miremos qué dice el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. El apóstol Pablo nos dice que esto es lo que nosotros debemos de imitar. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo, siendo el Dios Todopoderoso, en lugar de ponérsele en primer lugar y decir, ustedes me tienen que servir a mí porque yo soy el mejor, ustedes me tienen que servir a mí porque yo soy el más grande, el Señor dice la palabra que se humilló a sí mismo. Él se quitó toda su gloria y se hizo hombre como nosotros, y no solo se hizo hombre, sino que estuvo dispuesto a ir a la cruz y morir por cada uno de ustedes. Qué diferentes serían las iglesias si nosotros tuviéramos el Espíritu de Cristo. Pero es lamentable porque en la iglesia sigue prevaleciendo el espíritu de Diótrefes. Y ese espíritu que se escribe con una Y mayúscula, yo. Pero el verdadero yo lo encontramos en Cristo Jesús. Hoy en día es lamentable, pero estamos viviendo en la generación del yo, donde está el espíritu de Diótrefes reinando. Entonces no nos debemos de sorprender que hayan iglesias que estén influenciadas por las cosas del mundo, porque estas iglesias simplemente buscan ser las mejores. Estas iglesias solo buscan ser las más grandes. Estas iglesias solo quieren decir, yo soy el mejor, yo tengo lo más grande, yo voy a tener el ministerio más grande, yo voy a ser el que voy a levantar esta iglesia, yo, empiezan a hablar de su yo y siguen con su yo, y estas iglesias le están metiendo en la cabeza a las personas que ellos son cabeza, que no son cola, que ellos son hijos de reyes, que ellos son los mejores, que ellos tienen que estar siempre en los primeros lugares, pero el Señor Jesucristo nos enseñó que para ser el mayor tienes que ser el menor. En el reino de Dios no hay lugar para los yo primero. En el reino de Dios, el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor. Entonces el espíritu de Diótrefes, lo primero que usted va a ver es que quiere tener la preeminencia. Quiere ser el primer lugar, quiere ser el visto, quiere ser el que la gente siga. Y en segundo lugar, este versículo 9 nos dice otra característica del espíritu de Diótrefes. Al final del verso 9 dice, no nos recibe. Y esa es otra característica de este espíritu. Rechazan la autoridad. Juan dice simplemente así, no nos recibe. Juan había sido puesto por la autoridad del Señor para él dirigir esa iglesia, pero simplemente este hombre estaba rechazando la autoridad de Juan y no recibía a Juan, por increíble que parezca. Juan era el apóstol amado del Señor. Juan era la cabeza de la iglesia, pero este Diótrefes, porque quería tener el primer lugar, no quería recibir a Juan, simplemente porque él no respeta autoridades. El espíritu de Diótrefes, él es el yo primero y no quiere tener a nadie por encima, no importa quién sea. Cuando Dios pone a alguien en algún lugar, cuando Dios nombra a alguien para que sea la autoridad en un lugar, debemos de respetarla, cueste lo que cueste. Pero el espíritu de Diótrefes lo que hace es rechazar esta autoridad. Ellos no quieren saber nada con la cadena de autoridad de Dios. Y en esta cadena de autoridad, Dios es el primero. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y Jesucristo, por medio de un llamado, ha puesto hombres para que sean las cabezas de la iglesia. Pero los Diótrefes no quieren eso, quieren ser los primeros, y para eso rechazan la autoridad que Dios ha puesto.
Cuando Jesús ascendió a los cielos, nos envió al Espíritu Santo para que Él sea el que guíe y el que dirige a la iglesia. Nosotros seguimos las enseñanzas de Hechos 2:42. Estamos bajo la autoridad de los apóstoles. Y esa doctrina es la que nosotros les enseñamos a ustedes. La palabra de Dios, el partimiento del pan, la comunión unos con otros. Pero en la iglesia, el día de hoy, parece que estos espíritus de Diótrefes están rechazando no solo la autoridad impuesta por el Señor en las iglesias, sino que están rechazando la misma doctrina que el Señor nos enseñó. Hay claras enseñanzas en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia nos enseña acerca de la homosexualidad, y muchas iglesias están permitiendo ahora que hayan homosexuales siendo líderes de las iglesias. Por ejemplo, muchas iglesias están permitiendo que hayan pastoras, que hayan predicadoras, y la palabra de Dios no nos enseña eso. Se están yendo en contra de la autoridad del Señor. Hay muchas iglesias que están aceptando cualquier práctica con tal de ser los primeros y no les importa pasarse sobre la autoridad de la Biblia. Hacen cualquier fantasía para llevar adelante sus planes. Hacen retiros, hacen encuentros, noches de gloria, se ponen a hacer maromas y cualquier cosa, convierten la iglesia en un show espectacular con tal de ser los primeros. No les importa pasarse sobre la autoridad de la Biblia. Y ese es el espíritu que está reinando en este tiempo en las iglesias. A ellos no les importa que la palabra de Dios, el Señor nos dijo, sean santos porque yo soy santo. Ya la iglesia no está buscando la santidad. La iglesia lo único que está buscando es tener el primer lugar en las iglesias. A la gente ya no le importa ser santo. A la gente lo único que le importa es tener el primer lugar. Estamos viviendo en esta sociedad de personas que están enamoradas de sí mismos. No sé cuántos han oído al Teco y al Tico, no sé cómo se llaman los dos huitecos, pero ellos le dicen, mí mismo, yo soy el mejor. Y ese es el espíritu de Diótrefes que está reinando ahora. Como mí mismo, no hay otro. A mí nadie me supera. Por eso yo no me pongo bajo autoridad de nadie. No sé si usted conoce a alguna persona así, pero hay muchos que tienen el espíritu de Diótrefes. Y este espíritu puede causar cosas muy feas dentro de la iglesia. Veamos otras dos características, que las vamos a ver en el verso 10. Por favor, si usted está identificando a alguien, no diga, esto es para fulano de tal. Esto es para toda la iglesia, para que estemos con los ojos abiertos y no nos dejemos llevar por esos espíritus. El verso 10 dice de esta manera: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué hombrecito este Diótrefes, tremendo. Pero es lamentable, muchas iglesias tienen a esta clase de líderes y de hombres puestos en lugares que tienen preeminencia. Juan nos dice, Diótrefes anda parloteando con palabras malignas. Y la palabra parloteando viene del griego flaureo, que significa charlatán o frívolo,
que engaña maliciosamente, alguien que quiere conseguir lo que él quiere a toda costa y no le importa engañar maliciosamente. Y la palabra maliciosa viene del griego ponyeros. Esta palabra significa que hace daño, que hace mal. Entonces lo que Juan nos está diciendo aquí es que este Diótrefes era una persona que andaba haciendo daño con sus palabras, que usaba palabras malignas, que estaba usando palabras para engañar frívolamente. Y frívolamente son aquellos que lo hacen tan sutil como las serpientes, que lo hacen de una forma sutil. A Diótrefes no le importaba herir a cualquier persona. No le importaba herir a Juan. No le importaba herir a cualquier hermano de la iglesia. Porque él estaba hablando, dice, contra nosotros. Estaba hablando contra el mismo Juan. Imagínese usted a ese hombre hablando contra la autoridad de Juan, hablando cosas malignas contra él, hablando frívolamente, calentándole la cabeza a los hermanos de la iglesia, diciendo no sigan a Juan. Este Juan es un mentiroso. Pero Juan simplemente, a sus 75 años, 80, 90 años más o menos que está escribiendo esta carta, Juan lo que les decía, el único consejo que Juan daba era, ámense unos a otros. Y este hombre hablando mal en contra de Juan, pero la Biblia nos dice que nosotros vamos a ser juzgados por lo que sale de nuestra boca. En Mateo 12, 36, 37, el Señor Jesucristo dijo, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¡Ah, qué tremendo! Miren, ayer que estábamos en el curso de niños, hacían un ejemplo, creo que a Yeltsin le tocó el ejemplo, no se te va a olvidar, ¿verdad?, el de la pasta de dientes. Y así son estos espíritus de Diótrefes. Podemos sacarle todo el contenido a la pasta de dientes, pero no podemos regresar ese contenido otra vez al tubito de la pasta de dientes. Entonces lo que significa eso es que lo que sale de nuestra boca ya mató, ya hirió, ya despedazó, ya destruyó. Ya no podemos regresar y decir, no, yo no lo dije. Si yo soy santo, yo no quería decir eso. Ya lo dije y por eso dice la palabra que por lo que sale de nuestra boca seremos justificados o seremos condenados. Mire, debemos de actuar como el Señor Jesucristo contra estas personas. Cuando nos estén atacando, cuando nos estén hiriendo, hagamos lo que el Señor Jesucristo hizo. Cerró su boca y esperó en el Señor. ¿Qué está pasando hoy en día en las iglesias? Los hermanos están participando en chismes maliciosos. Andan llevando de aquí para allá. Tal vez ni hemos dicho una cosa, ya se volvió una montaña. Diótrefes, por el exceso de autoproclamación, por el celo, por las demás cosas, no le importaba hablar incluso contra Juan ni contra los hermanos. Él los iba a atacar porque quería ser el primero y no le importó destrozarlos. Pero ¿saben una cosa? El cristiano o los cristianos no estamos luchando por este reino. No estamos luchando por esta posición en la tierra. Estamos luchando por nuestra posición allá en el cielo con el Señor. Ese es nuestro espíritu. Debemos de buscar estar allá con el Señor, no importando el reino que tengamos aquí en la tierra. Si usted está buscando cosas aquí en la tierra, ya está pagado, no va a ser recibido. El deseo de preeminencia le impide a los demás cristianos rechazar las enseñanzas de la Biblia.
El deseo de ser los primeros hace que las personas vean que no hay que amar a las demás personas. Con tal de llegar a ser el primer lugar, yo le quito el habla a este, no, que no me hable, con este no me puedo juntar, este es indigno, a él no le puedo ni hablar, él no se puede juntar conmigo, yo soy el espiritual, yo soy lo máximo, lo rechazo. Cuando uno pasa enfrente de los diótrefes, en lugar de ser como Cristo, de tener compasión por las personas, de tener compasión por los perdidos, por aquellos que necesitan amor, ¿saben qué hace el diótrefes? Tú no eres digno ni que te vea, porque diótrefes como él no hay, y gracias a Dios que no hay muchos. Sigue diciendo Juan, por tener ese primer lugar, por tener esa preeminencia, abusa de la disciplina de la iglesia. Sigue diciendo el verso 9, y no contento con esto, o sea, no contento con andar hablando mal de los hermanos, no contento con andar chismeando, no contento con hacerle caras a los hermanos. Dice, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Si usted está con el líder, usted va a ser el primero que va a ser atacado por diótrefes. Vete de aquí porque tú estás con los del otro lado. Aquí estamos solo solo los mejores, solo los más espirituales, solo los que conocemos de la Biblia. Aquí no queremos bolos, aquí no queremos prostitutas, aquí no queremos pecadores, aquí no queremos esta clase de gente. Aquí queremos solo diótrefes. Que se digan, yo mismo, yo soy el mejor. Qué tremenda esta gente. Dice, no recibe a los hermanos. O sea, estos diótrefes, ellos se ponen en la posición de Dios. Y ellos dicen, a este recibo, a este no recibo. Diótrefes dice, prohíbe a otros, incluso que lo reciban. Hay uno, ¿cómo vamos a recibir a ese hermano aquí en la iglesia? Hay iglesias que llegan al colmo de poner en la puerta los nombres de las personas que no pueden entrar. Este no entra, este no entra, este no entra. ¿Por qué? Porque ellos tomaron el lugar de Dios y decidieron quiénes entran a la iglesia y quiénes no entran a la iglesia. Diótrefes dice, no solo no recibe a los hermanos, prohíbe a otros que los reciban y los expulsa de la iglesia. ¡Qué tremenda cuenta tendrán que dar delante del Señor! Cuando el Señor les diga, ¿y por qué expulsaste a este hermano de la iglesia? Lo saqué, porque ese no estaba de acuerdo conmigo, él quería estar de acuerdo con el otro, el que era mi autoridad, y yo con mi afán de tener el primer lugar, saqué a la autoridad de la iglesia y también los saco a ellos. ¿Conoce a alguien usted así? Es triste, pero las iglesias están llenas de ese tipo de gente. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versos 6 al 15, el Señor Jesucristo, solo voy a leer los versos 13 al 15, pero usted en su casa puede leer desde el 6. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versos 13 al 15, dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Qué difícil es ser como el Señor Jesucristo. Nos dice, mas no le tengáis por enemigo. Nosotros debemos de amar a los diótrefes. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Esperando que algún día se arrepientan y se conviertan al Señor. Porque el Señor vino por todos.
aún por los diótrefes. Hoy en día se está abusando de la disciplina en la iglesia. Y se abusa de esa disciplina solo por el poder de hacer yo primero. Quieren sacar a las personas que no les convienen a sus intereses. Quieren ser iglesias clasistas, iglesias elitistas, iglesias solo de una, ya lo dije, clasistas, de una clase social. Un pastor decía esto: mi iglesia es para los peces gordos. Yo solo voy a los ricos, a los pobres, que miren otros quienes los atienden. Y así hay muchas iglesias en nuestro tiempo. Diótrefes se puede resumir entonces de esta manera: como una persona que quiere ser el primer lugar, como una persona que rechaza la autoridad que ha sido impuesta por el Señor, como una persona que habla mal de los hermanos, y como una persona que abusa de la disciplina de la iglesia. Como les dije al principio, cualquier parecido es pura coincidencia. Pero no ponga su vista en la persona que usted ha identificado, sino que ponga su vista en usted mismo. Diga: Señor, apártame de caer en cualquiera de estas cosas. Señor, no permitas que yo quiera tomar tu lugar. Señor, no permitas que yo destroce iglesias, que yo destroce hermanos con tal de ser el primer lugar en el lugar donde tú has puesto a otros. Ayúdanos a que no seamos abominación al Señor. Ayúdanos a que cuando nos presentemos delante de Él, lo único que tengamos que decirle es: yo seguí el consejo del apóstol Juan. Yo amaba a las personas. Que esto nos sirva como advertencia. El que quiera ser el primero debe ser el último. Muchas veces somos buenos para enseñar, pero malos para practicar. Cuando recibíamos la enseñanza de Pastor McCarley acerca de la Cena del Señor, cuando él nos decía la posición que tomó Cristo. Cristo se hizo el siervo más despreciable de todos los siervos. Había uno que era el siervo más despreciado, que era el que tenía que lavar los pies. Y esa posición le tocó a Pedro, como lo vimos en esa enseñanza. Pedro era el que tenía que ser el más despreciado, a él le tocaba lavar los pies. Pero el Señor Jesucristo se hizo el más despreciado de los despreciados, porque fue el que le lavó los pies al despreciado. No sé si me doy a entender, pero se bajó tanto que no solo le lavó los pies a todos, sino que le lavó los pies al lavador de pies, al que tenía que lavar los pies. Pero este espíritu de Diótrefes, él no está dispuesto a lavar ningún pie. Él quiere que le laven los pies. Que el Señor nos aparte y nos ayude de no ser ese tipo de personas. Pero el apóstol Juan también tiene un dulce para nosotros, después de que nos dio muchas cosas para las cuales debemos de tener los ojos abiertos. Juan sigue diciendo en el verso 11: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. El verso 12 dice: todos dan testimonio de Demetrio.
y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Después de que Juan nos habla de la conducta de Diótrefes, después de que Juan nos dice, miren, esa persona solo quiere tener el primer lugar, esa persona ni siquiera nos recibe a nosotros, esa persona anda hablando y chismeando mal de la autoridad y de todos los hermanos, esa persona solo anda destruyendo la iglesia. Ahora nos cambia el tema y nos anima a ser como Demetrio. Y quizás la pregunta aquí que deberíamos de hacernos es, ¿y por qué no nos anima a ser como Gayo? ¿Se recuerdan que vimos el espíritu de Gayo? Gayo era un hombre que caminaba en la verdad. Gayo era un hombre que estaba en la verdad. Gayo era un hombre hospitalario. Entonces la pregunta sería, ¿y por qué Juan no nos dice imiten a Gayo? Simplemente porque siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Por lo muy elevado que nosotros estemos, por lo muy espiritual que nosotros seamos, siempre va a haber alguien mejor que tú. Y siempre debes de buscar el modelo que es mejor que tú. Juan no le dice imiten a Gayo, sino que a Gayo le dice imita a Demetrio. Y de Demetrio no habla mayor cosa. Sabemos, para los que estudian la palabra, que quizás Demetrio era el que llevaba la carta de Juan a esa iglesia. Entonces Juan sabía a quién estaba mandando. Y por eso le dice, ahí está Demetrio. Pero la lección aquí para nosotros, que nos da esta palabra, es imiten lo bueno, no imiten lo malo. Olvídense de Diótrefes, imiten a Demetrio. Y es que nosotros los hombres somos imitadores por naturaleza. Desde que nacemos estamos imitando a alguien. Los niños quieren imitar a sus papás, por eso papás, ojo, los niños los están imitando a ustedes. Los niños quieren ser como ustedes. El niño siempre anda viendo cómo se viste el papá. El niño anda viendo cómo se peina el papá. El niño anda viendo qué hace el papá para ser imitador de su papá. Cuando ya llegan a adolescentes, dejan de ver que el papá tenía muchas características de Diótrefes, ¿o no? Y ya empieza a imitar otras cosas. Los adolescentes empiezan a imitar a sus ídolos en el deporte, o a sus ídolos en la música, o a cualquier otro ídolo, pero empiezan a ver otras cosas, empiezan a dejar de ver incluso su modelo que tienen en la casa, porque se dan cuenta que el modelo que está en la casa está medio chapuceado, ¿verdad? No es digno de imitar. Y cuando dejan de ser adolescentes, ya llegan a la madurez, empiezan a imitar otras cosas. Y muchas veces, a menudo, empiezan a imitar a sus líderes religiosos. Cuidado con los imitadores de Diótrefes. Los llegan a poner en una altura que ese va a ser su modelo. Yo quiero ser como mi pastor. Y espero que la iglesia diga eso de mí. Pero no. Porque si yo no estoy imitando a Cristo, no soy digno de ser imitado. Amén. La primera vez que los hago hablar hoy en el día. Sucede mucho que las personas quieren imitar a sus líderes, a los predicadores, a los grandes evangelistas, a los grandes sanadores que hay hoy en día, ¿verdad? Todos quieren ser sanadores ahora. Todos quieren andar sanando gente para tener la fama y la fortuna que estos tienen. Pero Juan nos está diciendo aquí, ustedes nacieron para ser imitadores. Ustedes, entonces, si ustedes son que nacieron para ser imitadores,
imiten lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. A mí, ¿cuántas oportunidades tenemos para hacer lo bueno? Este fin de semana tuvimos oportunidad varios de ser hospedadores de algunas personas que vinieron a las conferencias. Qué rico se siente después de que uno entrega al que estuvo con uno, gracias a Dios, y esperamos que cuando se vayan digan qué bueno fue estar con ellos, hicieron lo bueno con nosotros. Pero Juan nos dice, el que hace lo bueno es de Dios. Y es que en 1 Juan 5:18, Juan también nos daba algo de esto. 1 Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ya vimos que el tratar de ser la primer persona, que tener el primer lugar, la preeminencia, es un pecado. Y es un pecado que va a llevar a otros pecados. Y no solo va a llevar a otros pecados, sino que va a llevar a iglesias, a congregaciones, a ciudades, a ser destrozadas por el enemigo. Entonces, Juan nos está diciendo, imiten lo bueno. Y por el contrario nos dice, si usted sigue practicando lo de Diótrefes, no ha visto a Dios. Amén. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Y por eso, cuando nosotros queremos poner una estatura de a quién medir, solo hay una estatura al cual debemos de compararnos. Y eso se llama Jesucristo. Pablo es atrevido cuando en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. ¿Cuántos podemos decir eso nosotros? ¿Hay alguno que se atreva a decir eso? Imítenme a mí. ¿Habrá alguno en esta iglesia? Esa debe de ser nuestra meta, decir, imítenme a mí, pero porque yo estoy imitando a Cristo, que las personas vean a Cristo a través de mi persona. Tito 2, versos 7 y 8, el apóstol Pablo nos hace esta exhortación. Nos dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. Quiero parar aquí. Ustedes saben que ninguna de las enseñanzas que se han dado aquí llevan un ataque personal para nadie. Estudiamos lo que nos toca estudiar. Y hoy estamos estudiando este pasaje. Por favor, que nadie vaya a salir diciendo aquí, ese mensaje fue preparado para fulano y tal. Hoy, qué casualidad que hoy lo tenía que haber dado. Hoy tocaba. Y por eso es que muchas iglesias incluso dicen que en esta iglesia no está el Espíritu Santo. Pero el Espíritu es el que nos guía y nos da el tema que tenemos que tocar el día que lo tenemos que tocar. Hoy tocaba este tema. Yo no me puse a pensar hace 6 meses, para el día 15 de diciembre me gustaría tocar este tema, porque ese día, no, hoy tocaba este tema. Y por eso Pablo nos exhorta a que nosotros mostremos integridad en la enseñanza. Y sigue diciendo seriedad en la enseñanza. O sea, que demos siempre la palabra de Dios, que no nos pongamos a contarles cuentos aquí. Ya ayer vimos cómo les podemos contar cuentos a los niños, pero cuando se esté enseñando en el púlpito tiene que ser seria la enseñanza y sincera. El verso 8 dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir en contra de vosotros. Qué tremenda esta exhortación que nos hace Pablo.
Ustedes den la palabra sana. Ustedes den la palabra irreprochable, que nada tenga que decir la persona contra la palabra. Que diga, no, ese se lo sacó de la manga. No, aquí está en la Biblia. Que nadie va a decir, no, es que se lo está diciendo por mí. No, aquí está en la Biblia. Y por eso dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. O sea, si a alguien le está tocando este mensaje, si a alguien, para alguien es este mensaje, ese está siendo avergonzado en este momento, porque la palabra vino para eso, para redarguirnos, para enseñarnos, para guiarnos, para mostrarnos el camino. Si a alguien le está tocando este mensaje, es porque está siendo redarguido. Y no es porque esté preparado para alguien especial. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir en contra de vosotros. Este es el consejo que tiene la palabra del Señor para cada uno de nosotros en este día. Amados, no imiten lo malo. Sería con las palabras que el apóstol Juan termina. Amados, no imiten lo malo, sino lo bueno. ¿Y por qué? Porque el que hace lo bueno es de Dios. Miren, aunque les esté lloviendo sobre mojado, como dice el dicho, sigan amando a las personas. Aunque les esté cayendo el cielo encima, aunque estén pasando el Niágara en bicicleta, aunque sientan que las olas del mar están cubriendo su barca, sigan imitando lo bueno. Sigan haciendo lo bueno, porque eso es de Dios. Y cada uno de nosotros, a su debido tiempo, seremos recompensados. Juan termina igual que en su segunda epístola. Quiero tener un encuentro personal con ustedes. Qué tremendo. A mí esta tercera epístola fue una bendición para mí. Juan había sido expulsado de la iglesia. Juan había sido rechazado de la iglesia. De Juan habían hablado mal de él. Y no solo habían hablado mal de Juan, sino que los que estaban del lado de Juan habían sido expulsados de la iglesia. Los que estaban del lado de Juan habían sido rechazados por la iglesia. Pero Juan simplemente dice, yo tenía muchas cosas que escribirte. A veces nosotros tenemos en el corazón muchas cosas. Pero Juan simplemente dice, no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Me emociona Juan. Juan no anda buscando multitudes. Juan no anda buscando grandezas. Juan anda buscando verte cara a cara, cara a cara. Pero los espíritus de Diótrefes solo buscan grandeza. Solo buscan ser los primeros. Que el Señor nos ayude a que no caigamos en eso. Quiero pedirles a la iglesia en este momento, no sé si Ever o ya Gustavo está preparado, que cierren sus ojos. Hay una alabanza que habla en primera persona, y esta alabanza quiero que la escuchen como que Jesucristo les estuviera hablando este día. Incline su rostro, cierre sus ojos y oiga como que fuera la voz de Dios hablando a nosotros. Señor, gracias porque tú tienes palabras de vida eterna. Hace tanto tiempo yo me abrí
Señor, te pedimos que nosotros podamos ser esa clase de iglesia que tú soñaste. Esa iglesia que tenga su vida y su corazón puesto en salvar al herido. Esa iglesia que no esté buscando preeminencias. Esa iglesia que no esté buscando tener el primer lugar, sino que esa iglesia que está buscando que las ovejas que andan con necesidad se sientan amadas. Esa iglesia que sea el refugio para aquellos que han sido rechazados por los demás. Esa iglesia que tú soñaste. Esa iglesia que tú nos mostraste cuando estuviste en la tierra. Esa iglesia que iba predicando de lugar en lugar sin tener dónde tú recostar tu cabeza. Esa iglesia que no estuvo buscando ser el primer lugar, sino que esa iglesia que busque mostrar el amor de Cristo. Esa iglesia que no esté confundida, que no esté metida en discusiones, sino que esa iglesia que busque tener compasión por los perdidos. Señor, ayúdanos. Ayuda a cada uno de los miembros de esta iglesia a que nosotros podamos ser el reflejo de tu amor. Que cada uno de nosotros podamos ser imitadores de ti, porque tú eres el único digno de ser imitado. Señor, que nuestra vida esté para servir a los necesitados. Que nuestra vida, Señor, sea una vida que busque que los demás sean mejor que nosotros. Una vida donde pongamos en alto a los demás y nosotros nos humillemos para que los demás puedan ser exaltados. Pero sabemos que el que se humilla será exaltado. Y que todo lo que nos salga de nuestra boca servirá
también para juicio, para condenación. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia que nunca deseó ser vista, sino que esa iglesia, que era una iglesia práctica, una iglesia que se basó en la verdad, en seguir el amor al Señor con todas sus fuerzas. Una iglesia que sea movida y guiada por el amor tuyo, que sea guiada y movida por el amor a los demás. Señor, ayúdanos a no querer ser los mejores, sino que ayúdanos, Señor, a querer ser los Cristos en este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras a tiempo y fuera de tiempo qué es lo que tú estás esperando de nosotros. Ayúdanos a que esta palabra que tú nos enviaste este día sirva, Señor, para que nosotros podamos identificar a aquellos que no te conocen. Y ayúdanos a orar por estas personas para que un día puedan proceder al arrepentimiento. Como decía Esteban cuando estaba siendo apedreado, cuando estaba siendo vituperado, cuando estaba él recibiendo todo el parloteo de todos estos hombres, Esteban vio el cielo abierto, vio la gloria de Dios, vio al Hijo de Dios parado a la diestra de Dios, agradándose con Esteban cuando estaba siendo apedreado. Y Esteban solo logró exclamar: no les tomes en cuenta este pecado. Ayúdanos a ser como Cristo. Ayúdanos a ser como Esteban. Ayúdanos, Señor, a ser como Juan, como los apóstoles. Gracias te damos esta mañana. En tu nombre, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, oramos esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Oramos. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.